Thank you for trying the pitch wheel demo. Iglesia Cristiana El Shaddai y su pastora Raquel Bustamante presentan su programa Es Hora de Edificar. Es hora de edificar. Detrás de un gran logro es Dios quien lo hizo posible. Acompáñanos durante la siguiente hora y no te desconectes de Shekinah 95.1. Aquí comenzamos. Hola, buenos días, muy buenos días y agradeciendo un poquito, gracias por esperarnos un poquito, había unas fallas por ahí mecánicas, pero bendito el Señor que ya estamos aquí en el aire, gracias por escucharnos nuevamente como todos los viernes, ¿verdad? Trayendo una palabra para su vida, una palabra que la levante, que lo restaure, que lo anime y que sobre todo que edifique su vida, ¿verdad? Y voy a invitar a todos y a cada uno que nos están escuchando, están mirando por las redes de Facebook, Instagram, ¿verdad? Que por ahí compártanlos, por favor, compártanos, para expandirnos a donde ni nosotros mismos nos imaginamos, donde Dios nos puede mandar a través de esta gran bendición como es la radio, ¿verdad? Expandir su reino, extender su palabra para que esos sellos de su palabra se rompan por los 4 puntos cardinales de nuestro planeta, ¿verdad? Y bueno, pues hoy seguimos, ¿verdad? Una segunda parte, me encanta hablar sobre la sanidad del alma, ¿verdad? Como hay tantos misterios que usted va a aprender, misterios que solamente el Espíritu Santo nos puede revelar a su pueblo. ¿Para qué? Para que vivamos en completa libertad y podamos vivir una vida plena en Cristo aquí en la tierra, ¿verdad? Y vamos a comenzar sanando tu vida, ¿no? Una de las cosas que yo quiero basarme es bajo la palabra de Dios en Isaías, donde Isaías 61:1 habla, pero también Lucas 4:18-19 habla para que el Señor nos ha ungido, ¿verdad? Para llevar libertad, sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos, pero me voy a enfocar, dice, a pregonar libertad a los cautivos. Y como también vemos, ¿verdad? Como el Señor en Colosenses 2:14-17, cómo habla, ¿verdad? De dónde el Señor nos quiere, dice su palabra que Él llevó cautiva la cautividad, ¿verdad? Para que los hijos del Señor y los que vienen a Cristo, los que quieren conocer a Cristo, salgan de esas cárceles, de esa cautividad, amén, y todo por el poder de la cruz, la poder de la cruz que tiene que ser revelada al pueblo de Dios, ¿verdad? Así que no se me vaya de ahí porque va a estar interesante sobre este tema, pero aparte de lo interesante de lo que Dios va a hacer en su vida, siempre y cuando usted, ¿verdad?, ponga un espíritu humilde donde usted reconozca a Jesucristo como su sanador, como su libertador, ¿verdad? Y sobre todo, Él es el único que sana esas heridas que nadie más puede ver y que solo están dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Él vino a dar libertad, Él vino a pregonar libertad a los cautivos, ¿verdad? Y es sanando tu alma, es el tema que vamos a trabajar en esta mañana con todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Y les saluda a cada una de nosotros que estamos los viernes, ¿verdad? Ahorita ellas se van al dar su tema, se van a presentar, les van a mandar un abrazo desde aquí, ¿verdad? Y sobre todo esa palabra que trae de parte de Dios para su vida y que usted esté listo, presto para escuchar esta palabra. Bueno, entonces, como dije,
vamos a hablar y vamos a enfocarnos sobre Lucas 4:19, pero en una palabrita, ahí, a pregonar libertad a los cautivos. Yo me pregunto, y si le hago una pregunta a usted, yo sé que usted me va a contestar indudablemente que usted quiere ser libre, pero pregunto esto porque cuando el Señor sanaba, ¿verdad?, los enfermos, primero que les preguntaba, ¿quieres ser sano? ¿Verdad? Ahora el Señor te pregunta, ¿quieres ser libre? ¿Quieres salir de esos cautiverios? Bueno, entonces es momento de que pongas mucha atención a la palabra de Dios, porque la palabra es viva y es eficaz. ¿Cuántos lo creen? Y tiene el poder total y absoluto para dar libertad a esos cautivos, ¿verdad? Y vamos a hablar de situaciones dolorosas que nos impactaron, ¿verdad?, en diferentes etapas de nuestra vida, ¿verdad?, donde indudablemente sin darnos cuenta dejamos un poquito de trocitos, ¿verdad?, de nosotros mismos en aquellos lugares o cárceles, ¿verdad? Pero ahorita no me vas a entender, pero déjame que como vaya desarrollando el tema, entonces me vas a poder entender de lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Donde el Señor quiere sanarte de traumas, heridas que bloquean y heridas que realmente bloquean tu crecimiento, tanto espiritual y para poder llevar una vida libre, ¿verdad?, aquí en la tierra, ¿verdad? Y a la vez todos esos procesos que marcan, esos traumas que marcan nuestros corazones, ¿verdad?, esos no nos permiten, ¿verdad?, y retardan el proceso a una madurez espiritual, ¿verdad? Entonces, y a la vez esto se saca hacia afuera, donde se comportan con diferentes actitudes, y créame que no son nada positivas, son totalmente negativas en nuestras vidas, ¿verdad? Y todos conocemos cómo se comporta una persona de doble ánimo, ¿verdad? Hoy tú la puedes ver muy contenta y al ratito está llorando, y luego del llorar pasa el enojo, pues porque trae traumas, ¿no? Lo que la gente le llama, ¿verdad?, esas heridas que trae en el corazón, ¿verdad? De repente está contento, está deprimido, y luego de repente le entran ataques de ira, perdón. Entonces, pues yo creo que a lo mejor tú me estás, ya voy entendiendo el tema por donde va la pastora, ¿verdad? Y una de las cosas que vemos en nuestras vidas, ¿verdad?, es de diferentes traumas que pasó. Y tú lees los salmos, es una dimensión, perdón, es una gama de emociones de lo que pasó el rey David, ¿verdad? Y nos vamos a basar ahí en el Salmo 142, ¿verdad? ¿Cómo vemos ahí un poquito? Vamos a entender un poquito al rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, y tú dices, pero es un hombre conforme al corazón de Dios, es un hombre que conocía a Dios de cerca, que tenía esos encuentros cara a cara, pero recuerden que también él es un ser humano, ¿verdad? Un ser humano con emociones, ¿verdad? Y que hubo circunstancias que lo lastimaron mucho, que le dolieron mucho. Ustedes saben, David pasó traiciones, ¿verdad?, conspiraciones, divisiones, y tú sabes, aún de su propia familia, ¿no? Donde pasó por su propia familia conspiraciones y divisiones cuando se le levantó su propio hijo. Oye, entonces, si tú te metes un poquito ser empático en la vida de David, pues no fue cosa simple para David, ¿verdad? Pero una de las cosas que podemos ver ahí en el Salmo 142, cómo él expresa, cómo él se sentía, el rey David, ¿verdad? Donde él estaba hablando de traumas o heridas que estaban bloqueando, ¿verdad?, su espíritu, ¿verdad? Y que a la vez él quería recuperarse de todas estas situaciones difíciles, que realmente él sabía que no tenía que ser ignorado, ni ignorar este tipo de emociones, por lo cual David estaba viviendo en aquel entonces, ¿verdad? Pero una de las cosas que David podía entender y cómo se sentía, fíjate ahí en el Salmo 142:7, dice, saca mi alma de la cárcel, dice, para que alabe tu nombre, ¿eh? Dice, me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Vemos cómo David se sentía y lo especifica en el Salmo 142:7, él se sentía como si estuviera en una cárcel.
Y muchas veces así nos sentimos en cárceles oscuras. Cómo nuestra alma, sin darnos cuenta sobre este tema, el alma se fractura de una cosa u otra por traumas, por heridas que están bloqueando nuestro corazón, están bloqueando, ¿verdad?, nuestros, ahora sí que para poder tener una vida plena, ¿no? Indudablemente, como David, que pasó una serie de situaciones que estaban lastimando su ser interior, ¿verdad? Cada uno de nosotros lo pasamos, y David lo pasó, que nosotros con más ganas, ¿no? David fue un hombre, un guerrero de Dios, pero al fin de cuentas es un ser humano. Un ser humano, sí, dices, pues mató a un gigante, el poder, pero era el poder de Dios en él. Pero es un ser humano que en diferentes circunstancias, ¿verdad? Él vivió y todo eso lastimaba su corazón, ¿verdad? Y muchas veces ese tipo de situaciones que son una realidad que estamos expresando, esa fragmentación que hay en nuestra alma, dice que muchas veces nosotros lo provocamos. Pero ¿cómo nosotros lo provocamos? Te voy a decir cómo, sin darte cuenta tú lo provocas. Vemos una cosa que ahí en Proverbios 6 del 2 al 3 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca. Has quedado atrapado en sus dichos de su boca. Tenemos que tener muy en cuenta, pueblo de Dios, si tú nos estás escuchando, si vas en el carro camino al trabajo, pero estás poniendo estás escuchando esta palabra, porque no es casualidad. Dios conoce tu situación y sabe lo que hay en tu interior, que nadie lo puede ver más que el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Pero donde Él te pone en este momento, hasta esta hora, en la hora correcta, para que tú escuches, porque Dios quiere que tú seas libre totalmente, ¿no? Entonces dice que nosotros mismos muchas veces provocamos, ¿verdad?, esas fragmentaciones cuando decimos cosas como cuáles. A lo mejor tú vas a entender y, oh, sí es cierto, yo he dicho esto y ni cuenta yo me lo he dado, ¿no? Dice, siempre y más cuando ella está enamorado y resulta que ese enamoramiento no se dio de lo que él quería, o él o ella quería, ¿no? Y hubo pues una separación, un rompimiento en el noviazgo, en el matrimonio, ¿no? Pero ¿cuántas veces hemos expresado, no sé, hacia la novia o hacia el novio o hacia el esposo o esposa? Dice, siempre tendrás un corazón, siempre tendrás de mí un pedacito de mi corazón, fíjate. Siempre tendrás de mí un pedacito de mi corazón, ¿verdad? Una parte de mí se queda aquí, pero la otra se va contigo, ¿verdad? Siento que parte de mí se ha ido con esta persona, me robaste el corazón, ¿verdad? Cuando le dices al niño, al hijo, al esposo, a la novia, o hasta un ser querido, que a veces de dolor gritamos, una parte de mí se va contigo. No sé qué voy a hacer sin ti, ¿verdad? Yo me he muerto junto contigo. Ay, qué tremendo, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado lo que hablamos. Proverbios 6, 2 y 3. Ten cuidado lo que hablas, porque lo que tú hablas te vas entrelazando con tus propios dichos y al hablar con tu propia boca, ¿verdad? Dice que quedas atrapado. Entonces dice, me partiste el corazón. Bueno, siempre tú y yo estaremos juntos toda la vida. Y cuando resulta que el matrimonio no se dio por X o por Y, pues ahí te vas la mitad, ¿no? La mitad de él te vas con ella. Yo creo que muchas de las partes, a lo mejor que los que hemos perdido un ser amado, una mamá o un papá o un hermano, una hermana, ¿verdad? O a veces los gemelos, ¿no? Que se muere un gemelo, ¿verdad? Se lleva parte de uno, te llevaste parte de mí. Qué tremendo, ¿no? Sin darnos cuenta, nos estamos entrelazando y son, ¿sabes qué? Son fragmentitos de nuestra alma que se quedan atrapados en esas cárceles. David lo vivió. Vemos a una David, cómo este hombre clamaba a Jehová, dice, y él reconocía a Jehová como su todo. Él sabía que en Jehová estaba la libertad. Él sabía y aclamaba, dice, Señor, delante de ti expondré mi queja. Cuán importante es hablar con el Espíritu Santo para que te saque de esas fragmentaciones de tu alma. Hay fragmentaciones de tu alma o de tu espíritu, de tu alma. Somos tripartitas.
Es alma, cuerpo y espíritu. Y créeme que los tres son dañados. Son dañados. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque somos uno. Los tres, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Nosotros, alma, cuerpo y espíritu, somos una misma persona, ¿no? Entonces los tres son afectados. ¿Cuál importante es salir? Y no sé si has conocido personas o te has pasado con tu misma experiencia, ¿verdad? ¿Cuántas de las veces estás en una depresión, a lo mejor la muerte de tu bebé, ¿verdad? Que con 9 meses lo cargaste y pues resulta que no nació. Entonces, nació, pero se murió. O que nació, pero también se murió, ¿no? Pero eso pasó, ¿no? Aunque no lo tuviste a lo mejor más que ese día en tus manos, pero lo tuviste cargando 9 meses. Entonces esa parte de ti se fragmentó. Y quieres salir de esa depresión, pero no puedes, porque se quedó allí como enclaustada, como encerrada, ¿verdad? Por eso muchos no pueden salir de allí, porque es lo importante ir hacia dónde yo me quedé, dónde yo me estacioné y por qué yo me estacioné. Por eso muchos no pueden dejar el pasado, ¿verdad? Ahora en una depresión ya muy crónica, porque hay depresiones muy crónicas. ¿Por qué? Porque te estacionaste en ese trauma o en esa herida, ¿no? Pero ¿cómo el Señor te dice que Él tiene el poder para derribar ese tipo de fortalezas, ¿no? Porque comienza poco y se va subiendo de nivel y se hace una fortaleza, ¿no? También. Pero Dios nos dio el poder para derribar todo ese tipo de fortalezas, ¿verdad? De cárceles oscuras, ¿no? Muchas de las veces, ¿cómo abrimos puertas? Con el verbo. Ahorita hablamos con el verbo, con la boca, pero también abrimos puertas con la acción. ¿Y cuál es ese, pastora? Dígame cómo. Bueno, con la acción es con tu manera de actuar. Tal vez tú hables allí, mira, tan fácil que dicen uno, pues nomás por pura curiosidad, voy a abrir aquí pues voy a ver qué, porque muchos se quedan ahí y ven tanta pornografía y por curiosidad y te tentó el diablo y ya te quedaste enclaustado ahí en ese momento, ¿no? Y ya por una curiosidad ya empiezas, ya no te puedes salir de eso. También, pastora, deja que te interrumpa tantito. También por ver películas de terror. Sí, claro. Las películas de terror son ahora sí que pues algo abominable para delante nuestro de Dios. Dios. Sí, Y deja tú las películas. Las películas de terror, solo nomás veo cartelones ahí, están subiendo de nivel. Mucho nivel. Mucho nivel. Entonces, nivel. eso te lleva a cárceles oscuras. Así porque es un miedo y no es cualquier miedo. Abriste una puerta. Recuerda que el Señor Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero también Satanás se mueve por la legalidad. Así es. Al cual tú le des un derecho legal, ahí es el que va a dominarte. Por eso es muy importante que escuches estos temas, para que tengas muy en cuenta cómo tú vas a actuar, ¿verdad? Aún en medio de las 4 paredes donde nadie te ve, pero hay alguien que sí te mira y que no te puedes esconder de ahí. Por eso es muy importante que tú escuches este tipo de temas. Recuerda que un pueblo pereció por falta de sabiduría, ¿no? Y ahora sí que mira, si no tienes discernimiento, pues ahora lo vas a tener discernimiento por el conocimiento de la palabra de Dios, que hoy lo estamos hablando, ¿no? Entonces, mándanos tus comentarios, por favor. Si tú estás pasando radio escuchas por algo similar, ¿verdad? Mándanos tus comentarios. Vamos a hablar unos 15 minutos, vamos a dar un espacio para estar orando por ti, y si hay alguna pregunta en que te podamos ayudar o contestar, con todo gusto lo vamos a hacer, ¿verdad? Amén. Entonces, pero yo creo que pongas mucha atención, y si tú que dices, gracias a Dios yo estoy bien, ¿verdad? Soy pleno en Jesús, porque claro, Dios nos trajo en plenitud, claro que sí. Pero porque fuiste sabio, entendido de decir, no cualquier cosa yo puedo abrir. Por eso Pablo decía, todas las cosas yo las puedo hacer, me son lícitas, pero no todas me convienen. Cuál importante es pedirle al Señor el tener el temor a Jehová, porque el tener el temor a Jehová es el que te va a ayudar, el que te va a alinear, ¿verdad? A agradar a Dios, pero sobre todo en tener mucho cuidado donde van a ir tus pies, y no que tus pies se vayan a lo torcido de Dios y abran una puerta de iniquidad, ¿no? Entonces, cuál importante es
que tú en estos momentos no te desconectes ni por Facebook ni por las radios. Estamos en Spotify, en Roku, que gracias a Dios, ¿verdad? No, ya ni me imagino por dónde andamos, ¿verdad? Pero Dios se encarga de expandir su palabra, ¿verdad? Con el conocimiento, porque la palabra es poder y es autoridad. Por eso yo quiero más que nada incitarte, motivarte, que en estos momentos te veas la necesidad que hay en tu vida, ¿no? Sí, ¿verdad? sí, Entonces, ahorita sigo con este tema porque voy a dar espacio a la hermana, ¿qué? Hermana, ¿A mí? a ti, Ok, sí. Mari, ándale. Bueno, buenos días, Dios les bendiga. Pues soy la hermana Marichu Pérez. Pues sí, con respecto al tema que estamos hablando, es un tema muy extenso, hermanos. Y pues sí, el Señor nos ha mostrado muchas veces ese lugar de tinieblas al liberar a los cautivos. Tenemos muy presente un cautivo, hermana pastora, que fue el Gadareno. Todo lo que el Señor nos ha mostrado muchas veces de ese lugar para liberarnos. Sí nos ha logrado liberar. Las personas que están atrapadas en este lugar deambulan como ciegos, no sabiendo a dónde ir, viven en constante duda e incredulidad porque no pueden ver, sus ojos están en completa oscuridad. Las tinieblas no solo simbolizan el vivir en pecado, sino también el no saber a dónde ir. Por ejemplo, dice que deambulan, ¿verdad? Sí, tienen ojos pero no ven, y en este caso pues estamos hablando, yo voy a hablar acerca de cómo se manejaba el Gadareno, cómo era que él caminaba nada más dentro de lo que era un panteón, y cuando nuestro Señor Jesucristo llegó ahí, porque él dice que él llevó cautiva la cautividad. Entonces él liberó a muchas personas, ¿verdad? Como pues sí, que habían perdido un pedazo de su alma, un trozo de su alma, que en realidad pues no sabían dónde habían quedado o qué hacer. Hay personas arrepentidas que viven santamente y aún están en tinieblas en cuanto a muchas situaciones de sus vidas. Esta falta de luz conduce a cometer errores, a sufrir las consecuencias de los mismos y a vivir en constantes sacrificios, fracasos, y aún siendo cristianos, o sea, aún teniendo a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Tenemos algo muy, pero muy escondido, algo que no hemos sacado, que a lo mejor ni nos acordamos porque pasó en nuestra niñez. Pero que sí no deja de estarnos, ahora sí que lacerando el alma. O sea, a ver a qué horas me sacas de aquí, ya eres cristiana, ya sabes de la palabra, ya quiero que pues sí, que salir de este pozo, ¿verdad? Como dice Salmo 88, 6 al 8. Dice, me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundas. Sobre mí ha reposado tu ira y me has afligido en todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos y me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Esto lo dijo, mis hermanos, el hijo de Coré. El hijo de Coré era levita. Él era levita y conocía mucho de la palabra, pero algo pasó en su vida, que su alma se fragmentó, ¿verdad? Que se rompió, que a lo mejor un pedazo no lo supo manejar, y siendo él, como dices tú, hermana, ¿cómo pudo él ver notado esa falta de trozo en su alma, esa forma de vivir encerrado y de no poder salir de ahí, ¿verdad? Dice también Isaías 59:10, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos, tropezamos al mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Esto, hermana, a mí me trae a mente el ver ahora cómo la droga, el cristal, cómo los vuelve como zombies que viven
pero no, o sea, están completamente fragmentados de su alma, encerrados en un mundo donde no pueden salir, ¿verdad? Entonces, para mí esto ha sido, híjole, un tema bien fuerte, porque en realidad pues sabemos que tenemos que ser libres, que tenemos que tener libertad. Voy a quitarle un poquito nomás la palabra a María. Sabe de que estamos teniendo unos problemas, ¿verdad? Con el internet y está fallando allá donde está, pues allá en el cerro, ¿no? No, por eso nos oímos en muchas partes, ¿verdad? Pero el programa se va a pasar de todos modos, ¿eh? Estamos en Facebook, pero no sé que no nos estamos ahorita escuchando por la radio, ¿verdad? Pero usted no se desconecte, por favor. Sigamos. Porque ahorita mis hermanos, mis hermanas, ustedes que nos ven, pues no nos están escuchando por lo que dice la pastora, pero por el Face sí. Pero por el Face sí, pues nos quedamos pasmados al ver tantos juegos que hay ahorita, hermana pastora, cuyo propósito es llenar de miedo a la gente, pero eso no es todo. Eso no es todo. El que veamos películas, el que se vean películas de terror es algo tremendo. Dice, lo más increíble es que cuando muchos de ellos en el momento de mayor terror se escucha la voz de un demonio, de un monstruo que grita, ahora estoy poseyendo tu alma, o tu alma es mía por la eternidad. Dice de ellos, quienes, de las personas que están viendo las películas. Esos renglones, esas palabras sí vienen en las películas de terror, sí están escritas ahí. ¿Cómo hay gente, no, que ama las películas de terror? Pues sí, pero ¿cómo dónde se están metiendo? También cómo vemos a esas personas que aman las películas de terror, ¿verdad? Bien cautivas, bien que no saben hacia dónde ir. Mismo nosotros como cristianos, también hay cristianos que les gustan las películas de terror. Así que tenga cuidado usted. Exacto, tenemos que tener mucho cuidado, pastora. Sí, tenemos que tener mucho cuidado con lo que nuestros hijos que no ven. lo tomen a la ligera. Esos también. Dice, ¿será esto sin propósito? ¿Será que viene esta película sin un propósito? ¿O vendrá con algún propósito, hermana Angélica? Con un propósito. ¿Con cuál propósito crees tú que venga? Porque dice aquí que el que tenga oídos, que oiga. Pues yo pienso, ¿verdad? O sea, Dios es espíritu, Dios es santo, de Dios proviene todo lo bueno. Amén. Entonces, todas estas películas, pues del diablo, ¿verdad? ¿De qué otra manera le llamamos? ¿En quién están inspiradas? ¿Quién las inspiró? ¿Quién inspira tanta maldad? Tanto en el mundo como en las películas. Obviamente es del diablo, ¿verdad? Donde viene todo eso. Amén. ¿Y cuál es el propósito? Pues abrir esas puertas, ¿verdad? Esas puertas espirituales que a veces nos decimos, bueno, puertas espirituales, pero a veces no entendemos bien. Pero ¿cuáles son las consecuencias de ver estas películas? Que luego no pueden dormir, que luego escuchan ruidos en la casa, manifestaciones. Hay algo que le llaman que se te subió el muerto, ¿no? Que de un lado, del lado psicológico, lo pueden poner como que una parte de tu cerebro se despertó, pero otra no, y esta es la reacción del lado. Una pesadilla, no son pero realmente, ¿verdad? Conociendo de la palabra, conociendo que vivimos en un área espiritual, son consecuencias de esas puertas que abrimos, y muchas de ellas, esa consecuencia de las películas que vemos y que no entendemos, que como cristianos no debemos de ver, no tanto como cristianos, como personas no debemos ver, pero pues a veces en nuestra ignorancia o en la ignorancia de la gente que no conoce de Dios, pues la sigue viendo creyendo que no va a pasar nada. Más sin embargo, pues a veces no se dan cuenta, pero como nosotros como cristianos pues nos damos cuenta, y mal si lo seguimos haciendo. Sería inaudito, porque cuando venimos a Cristo, pues Dios nos libertó de todo ese tipo de cosas. A lo mejor algunos de los que estamos aquí, bueno, a mí nunca me llamó la atención todo eso, ¿no? Pero de películas de terror, pero hay gente que Dios las rescató de ahí, ¿verdad? Pero sería inaudito que ya estando en Cristo los vuelvas a ver. Entonces no fuiste, esa área no fue liberada, ¿verdad? Entonces necesitas ser liberada esa área de tu alma, ¿no? Porque hay gente que
que está batallando por ese lado, ¿no? Pero cuál importante es que sin darte cuenta que si tú lo practicas, estás llevando, abriendo puertas a tu misma casa. Y los niños son los más vulnerables, ¿no? De todas esas manifestaciones que están pasando. Y son puertas que no fácilmente se van a cerrar. A veces decimos, bueno, ya no las quiero ver, pero ¿por qué las sigo viendo? ¿Por qué no puedo dejar de verlas? Porque esa puerta, ¿no? También. Sí, porque esa puerta se mantiene abierta. Y solo con el poder de Dios, de orar a Él sinceramente, ¿verdad? Y decirle, Dios, ayúdame a ya no verlas porque sé que me perjudican. Pero hacerlo de corazón y hacerlo bien, ¿verdad? Porque Dios va a respaldar tu oración si lo haces con fe. Porque pues igual la palabra dice que la fe sin obras pues es fe muerta. Entonces, ahí están las consecuencias. Queremos dejar de hacerlo y no podemos, y no nomás con las películas de terror, con cualquier pecado, ¿verdad? Queremos dejar de hacerlo y no podemos. ¿Por qué? Porque esa puerta está abierta. Así es. Otras veces, mis hermanas, hemos visto en lagos cenagosos donde los demonios grotescos de sensualidad y lujuria los sumergen en todo tipo de inmundicia sexual. Hemos visto lagos llenos de alcohol, aún en las películas, cómo se maneja, vaya, el alcoholismo, ¿verdad? El alcoholismo. Conozco yo una persona, el gatito, que le decimos así allá en las ladrilleras en Chihuahua, y él va a la iglesia y como dijiste tú ahorita, ¿verdad? Quiere salir de eso, pero no puede, porque principalmente el enemigo es así muy repetitivo, ¿no? Y lo lleva una y otra vez a lo que él vivió. A él se le ahogó su hijo y por sacarlo, fuerte, sí, pues. Trae algo muy muy fuerte, muy muy fragmentada su alma, y se refugió en el alcohol. Y tiene muchos años, pero si nosotros que hemos hablado con él personalmente, él se habla como si eso acabara de ocurrir ahorita. ¿Sabes cómo? O sea, porque no ya pueden se quedó salir en aquel de ahí, tiempo. Se quedó crónico, como dijo la pastora ahorita, la palabra crónica. Sigue y porque no tiene, a lo mejor no tiene el dominio propio ni la voluntad de querer salir de esa región donde él está, porque son regiones, ¿verdad? Donde su alma está cautiva, donde su alma se fragmentó y se quedó allí, pues la mayoría del alma. Él vive, pero ahora sí que como acabamos de decir, ¿verdad? Como ciego, como sus ojos no ven, y es como un zombie, pues, para decirlo bien. Dice, sí. O gente encadenada dentro de una celda donde son obligados a drogarse, a beber continuamente ahí mientras se emborrachan o se inyectan estupefacientes. Llamas de fuego salen del fondo de la prisión y les incendia el alma con violencia y con desenfreno. O sea, es lo que aquí acabo de decir, ¿no? A este señor, el gatito, así le dicen, ¿verdad? El gatito, con desenfreno, cuando él está tomando, él toma como con mucha desesperación. ¿Por qué? Porque ya su cuerpo, aparte de eso, su carne lo pide. Ya se lleva un momento en el que ya las llamas de fuego salen del fondo de la prisión donde él está, dentro de esa cárcel, y lo queman, literalmente lo queman su alma, sus pensamientos, su manera de vivir. Esta es una realidad lo que está pasando hoy, pero nosotros lo que queremos es decirte sí se puede. En Cristo está toda la respuesta, ¿verdad? Como lo vemos aquí en el Salmo 142, como David tuvo que abrirse totalmente con el Señor Jesús, ¿no? Pero yo quiero dar todas las vueltas de pensar, es que no me están hablando de esto, pero hay que tener el conocimiento de dónde pasa la cosa, ¿no? Miren, sabemos que Satanás es un hombre un ser muy astuto, pero nosotros tenemos que ser más astutos
que él, ¿no? Hoy tenemos padres, necesitamos aprender estos temas, necesitamos enseñarle a nuestros hijos. Aún ustedes saben todo lo que está pasando con las drogas, con las anfetaminas, como aún el mismo enemigo se está actualizando, ¿no? Con toda esta tanta droga por una prueba que los ahora sí que los aprisiona, ¿no? Si tú tienes hijos jóvenes, niños o adolescentes que ya están en la secundaria, es momento que tú les hables de todo esto que estamos viviendo. Es una realidad, sí, es una realidad, pero Dios está por encima de esa realidad. Dios es la verdad y la verdad es la que tiene que prevalecer. Y tú te tienes que aferrar, madre. Ten mucho cuidado con tus hijos, esté atento de tus hijos. Yo creo que muchos padres de familia, por estar afanados en el trabajo, es que pastor, usted no entiende, yo tengo que trabajar, tengo que traer la comida a la casa, pero Dios le dio la capacidad para eso y para más. ¿Verdad? Entonces lo que nosotros queremos concientizar a los padres de que tienen que tener mucho cuidado a lo que está rodeando hoy el mundo a tus hijos, saber y enseñar y enseñar a nuestros hijos cómo enfrentar una realidad, pero tú lo vas a enseñarle con la verdad, que Dios está por encima de esa realidad. Entonces ten mucho cuidado lo que tus hijos, con quién se juntan, ¿verdad? Que lo que juegan, ¿cuántos en la secundaria no juegan muchos que a la ouija, que a los lápices chinos y quién sabe qué tantas cosas, ¿verdad? El enemigo quiere atrapar a nuestros hijos, a nuestros adolescentes. Por esto estos temas son importantes, ¿verdad? Vamos, yo creo que a darle un poquito porque se está acabando el tiempo y que pronto queremos dar tiempo, ¿no? A las oraciones. Y pues vamos a ver quién nos dice a través de la palabra a nuestra hermana Angélica Galloso. Escúchenla, pongan mucha atención porque también trae mucha palabra. Dios me les bendiga. Bueno, pues creo que tenemos bien en claro, ¿verdad? Lo que viene siendo un alma fragmentada, ¿verdad? Y podemos recordar, a veces no gratamente, ¿verdad? Pero podemos recordar en qué momento. Pero quiero traerles un versículo, les traigo un versículo acá del libro del Apocalipsis, algo que me llamó mucho la atención, hablando sobre esto, acerca de que queremos dejar de hacer eso malo que identificamos en nuestra propia vida, ¿verdad? Cualquier pecado que usted tenga delante, que Dios le traiga a su mente, de cualquier tipo, ya sea una infidelidad, ya sea algo que usted le impida, ¿verdad?, acercarse a Dios, porque decimos, bueno, acércate a Dios ahora y ahora se lo estamos recalcando, ¿verdad? Pero a veces nos sentimos como acusados delante de Dios, ¿verdad? Como que el mismo pecado que traemos encima no nos permite acercarnos realmente a Dios y orar, y cuando estamos ahí arrodillados o sentados ahí con la disposición de hacerlo, no podemos hacerlo. ¿Por qué pasa esto? Miren, dice en el libro del Apocalipsis: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Sí, a dónde vamos a ponerlo, a nuestra vida. Ahora ha venido esa salvación y la autoridad de su Cristo. Aquí es una palabra bien poderosa, porque todo lo espiritual se rige por autoridades. Amén. El diablo no puede hacer nada en nuestra vida si nosotros anteriormente no le cedimos ese derecho, no le dimos esa autoridad. Que ceder. Y lo podemos aquí corroborar, ¿verdad? Cuando Job fue tentado, ¿verdad?, por el diablo, que el diablo tuvo que pedirle permiso a Dios para poderlo tentar. Entonces todo se baja, es por autoridad. Dice, y continúa diciendo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, ¿sí? El que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Si usted se encuentra en esa posición de que quiere reconciliarse con Dios, de que quiere restablecer su comunión con Dios y no puede, ¿verdad? Porque esa palabra que está en su mente, que lo acusa, no es usted, ¿verdad? Pues es el diablo que lo acusa constantemente, que le recuerda, oye, tú hiciste esto, ¿cómo Dios te va a perdonar? ¿Cómo Dios? Y puede ser aún el pecado más grande, ¿verdad? Que ante nuestros ojos, ¿verdad?, veamos, la culpa. Entonces dice, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces ellos le han vencido, ¿verdad?, por medio de la sangre del Cordero y la palabra de testimonio de ellos,
y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí es algo bien importante, menospreciar, ¿verdad?, nuestra vida, porque cuando nos ponemos delante de Dios, yo quiero decirle, Dios no lo está viendo usted, Dios no está viendo el pecado de usted. Si usted ya es hijo de Dios, entonces Dios ve la sangre de Cristo derramada sobre usted, y Dios ya no lo ve usted, ve esa sangre encima suyo. Dios, es lo que quiero que entiendan, ¿verdad?, que Dios no está viendo lo que usted está haciendo. Dios no está, bueno, sí lo está viendo, ¿verdad? Pero lo que quiero que me entiendan, no quiero que me malinterpreten ni que se confundan. Dios está viendo la sangre de Dios que fue derramada sobre usted a pesar de todos los pecados que usted haya cometido. Sí, hablamos de las personas que fueron heridas, pero ¿qué tal si yo fui el que lastimó? Yo fui el que hirió, y ahora esa acusación está delante de Dios y yo no me puedo acercar, y decimos, ¿por qué no me puedo acercar a Dios? ¿Por qué me lo impide? Porque ese pensamiento, ¿verdad? Pero usted tiene que permitir que su cabeza piense y tenga esa visión espiritual de que ahora Dios lo está viendo con misericordia, de que Dios está viendo la sangre que Jesucristo en la cruz derramó por usted. Entonces, y la sangre de Cristo derramada en la cruz no fue dioquis, no fue un acto simbólico, fue real, fue completamente real. Entonces, si el reino espiritual se rige por autoridad, cualquier espíritu, hablando de espíritus demoníacos, ¿verdad? Entonces, si usted no conoce sus fortalezas, que usted es hijo de Dios y está revestido con la sangre del Cordero de Dios, entonces usted no va a poder vencer ni derrumbar esas murallas, ¿verdad?, que el diablo ha puesto alrededor suyo, de culpa, de rechazo, de todo, de incredulidad. Entonces necesitamos ver que el enemigo se está fortaleciendo si usted no conoce quién es usted delante de Dios. Fíjate que algo que acaba de decir, ¿cómo sabemos que en el reino espiritual es tan palpable, es tan visible de lo invisible, pero es visible, ¿verdad? Pero ¿cómo vemos que Satanás siempre está acusándonos? Está el acusador, ¿verdad? Por eso Colosenses 2, 14 y 15 habla sobre el acta de los decretos, ¿no? Que tiene nuestra contra, ¿verdad? Tenemos que hacer rompimiento de actas. Por eso muchas situaciones no se dan, muchas situaciones no se acceden, porque ahora sí que hay llaves que Dios nos da, ¿no? Y una de esas llaves poderosas es Colosenses 2:14. Vemos la culpa, vemos porque a lo mejor, un ejemplo, ¿no?, una muchachita pues inmadura, desesperada, no sabía qué hacer, y lo único que Satanás más los dados de fuego pues la llevó al aborto, ¿no? Entonces ella vive con esa culpa, ¿verdad? El trauma todavía, ¿no? La fragmentación del alma. Y todo eso. Entonces es un ataque continuo de parte del enemigo, ¿no? Y que cuando la respuesta está en la palabra, por eso es muy importante lo que tú acabas de decir. Sabemos que está un acusador, pero está ahí nuestro Dios, ¿verdad? Como un juez, sí, escuchando, pero también tenemos a un lado a nuestro Jesucristo, nuestro abogado de abogados, donde Él siempre está apelando, siempre está sobre nosotros, sobre la humanidad, sobre su pueblo, ayudando a que eso por medio de la sangre de Cristo se anuló en esa acta, se anuló esa acta de los decretos que había contra nosotros. Dice que nos era contraria. Entonces dice que la clavó en la cruz. Tú has de saber, bueno, pues si ya el Señor ya lo hizo en la cruz, entonces ¿yo qué? Entonces ya soy libre. No, el problema es que como trabajan bajo la legalidad, tanto Jesús como en Satanás, entonces abrimos puertas por acción o por el verbo, entonces ya se hace un acta de los decretos, que ahí está el enemigo como el acusador, ¿no? Pero muchos han de decir, sí, pero por la sangre de Cristo Jesús, pues yo soy libre. Sí, pero dice la palabra que si confesaréis la verdad te hará libre, ¿no? Entonces, ¿cuál verdad? Es la palabra.
Dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cómo son principios de reino, códigos que tenemos que aprender? Por eso te estamos enseñando estos principios de reino o códigos o llaves que tú tienes que aprender. Y como el Señor le dijo a Pedro, bueno, a ti te entrego, ¿qué? Las llaves del reino. A nosotros nos son entregadas las llaves del reino, pero esas llaves tienen su cual es la misma palabra, que son códigos que tienen que ser revelados para que tu alma sea completamente liberada y restaurada por todos esos traumas que hemos visto, ¿verdad? Adelante, mija. Ok, igual quiero las consecuencias, ¿verdad?, de dejar estas puertas abiertas de las que tanto estamos hablando. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues ya dijimos algunas, ¿verdad? Que a veces oímos voces, o hay una voz en nuestra cabeza que nos dice constantemente, mejor suicídate, mejor aviéntate, o mátalo. ¿Sabes qué? Mejor mátalo, hazle esto, no te va a pasar nada, ¿verdad? Y es el enemigo que igual ahí está, ¿verdad?, acusándonos. Esas son consecuencias de esas puertas que nosotros dejamos abiertas en nuestra ignorancia o conscientemente lo hicimos, ¿verdad? Si ya somos cristianos y lo hicimos, pues ya es conscientemente, ¿verdad? Porque pues ya está. Entonces, estas consecuencias, ¿verdad? El rechazo, el sentirme rechazada, el sentir que otra persona está hablando de mí, aunque ni siquiera esté hablando de mí, ¿verdad? Porque es algo que está en nuestra mente, es una herida que quedó ahí marcada y es la consecuencia de esa herida. Las voces, la dependencia física de alguien, de que no puedo estar sola, tengo que estar a fuerzas con alguien, y a veces decimos, ¿por qué no dejas a tal persona? Es que no puedo. Entonces, ¿por qué? Porque se crea una dependencia, ¿verdad? A consecuencia de todas esas almas, de nuestra alma que fue fragmentada, que fue herida, que fue marcada. Esas son las consecuencias. A veces decimos, ¿por qué si voy a la iglesia y no cambio? Entonces, ahí está otra vez el enemigo operando, ¿verdad? Con la distracción, que a veces lo vemos así, que es una distracción. No, es el diablo que está operando ahí, distrayéndote con el hermano que pasó, con la hermana que pasó, que te están hablando, entonces no te permites concentrarte en lo que están hablando, ¿verdad? La palabra que te va a traer liberación, y como el diablo sabe que te va a traer liberación, que te va a traer ese desahogo espiritual, entonces que es fácil estarte distrayendo. Y nosotros que no podemos, ¿verdad? Mantenernos atentos a lo que se está diciendo, ¿verdad? Porque sabemos que va a ser algo bueno, pero ese tipo de cosas también, esas inseguridades, todo eso son las consecuencias que tenemos. Entonces salimos de la iglesia y decimos, bueno, pues ya salí, pero pues no pasó nada, no hubo una palabra que marcara un antes y un después, y si la hubo, por estar acá pensando, por estar viendo, por estar distraída con el celular, porque hay hermanos en la iglesia que están con el celular, revisando los mensajes y todo, mandando mensajes, están chateando. Sí, entonces dice, es que mi vida no cambia. Ok, hermano, no cambia, pero ¿por qué? Analízate, ¿qué está pasando que no cambia? Entonces, tengo puertas abiertas, estoy distraída, no sé ni lo que predicaron, ni de lo que se habló, ni estoy allí, pero mi mente está en otro lado, ¿verdad? Y todo eso necesitamos. Y no conozco la palabra, pues, y no conocemos. Esa alma. Si no ponemos atención en la iglesia cuando se nos predica, y no oramos o no leemos la palabra, porque pues la palabra de Dios es conocimiento, y entonces ahí está el por qué no cambiamos. Ahí está el por qué no podemos dejar esos pecados. Es que no lo puedo dejar. Pues no, porque les repito, el diablo está bajo autoridad. Y si tú le sigues dando esa autoridad de que él esté dominando tu vida y tu mente, porque la palabra dice, renovaos en la palabra. O sea que tenemos que desechar todo lo malo que ya traemos del mundo, de lo que sea, de lo que se nos dijo, de lo que se nos predestinó, ¿verdad? De las maldiciones que también hablamos, de las maldiciones de nuestros abuelos. ¿Cuáles son esas maldiciones? De que a veces nos dijeron, tú no sirves para nada, y eso queda marcada. Y recuerden que esa palabra, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, que viene hasta la 3ª y 4ª generación. O sea que a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos, esa palabra de no sirves para nada o ese hecho los va a seguir arrastrando, los va a seguir marcando hasta que usted se decida a levantarse en el nombre de Dios, recordar quién es
como hijo o hija de Dios, recordar que está revestido y que Dios le dio la autoridad espiritual para pararse delante del enemigo y que el enemigo te conozca. Porque, hermana, a ver, ubíqueme aquí. ¿Quién fue el hermanito que oró y que le dijo, sabes que a ti no te conozco, conozco a Pablo, pero a ti no te conozco? Son de los hijos de Seba. Los dos, ajá. Son de los hijos de Seba, ¿verdad? Porque Pablo, pues, mira, fíjate cómo Pablo hasta el mismo infierno lo conocía, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Que el diablo nos conozca. Y es no que, para estarnos torturando, estarnos metiendo ideas, sino que nos conozca como hijos de Dios, revestidos con la palabra de Dios. Pero pues no ponemos atención y volvemos a donde mismo. Sí, es verdad, o sea, lo que dices tú, que hasta el mismo diablo nos conoce, el mismo Satanás nos conoce, en el infierno nos conocen. De hecho, saben que estamos aquí las cuatro. Pero conocen a una persona, un cristiano que verdaderamente busca, que Exacto, tiene intimidad, que conoce la palabra, a que le ellos es son a los revelada que la buscan. palabra. Dice Sí. que pone precio a nuestra cabeza. Vemos a uno de los hijos de Seba hablando de eso, ¿no? Vemos cómo él miraba a Pablo, ¿no? Cómo Pablo, en cuanto él decía la palabra, eran liberados y eran sanados, porque Pablo aún vemos a un Pedro que sanaba con la sombra, ¿verdad? Fíjate el poder de Dios, que sanaba, que liberaba, pero también vemos a un Pablo que también con delantales, sanaba, ¿no? Entonces yo me imagino que los hijos de Seba dijo, pero aquí yo miro negocio, ¿verdad? Entonces si él libera, ¿verdad? Pues entonces yo, y él dijo, y en el nombre del que predica Pablo, sal fuera. Y entonces, ¿por qué? Porque le pusieron una buena zarandeada a esto, ¿no? Sí, pero los dos. desgraciadamente, superficialmente, hay personas que están distraídas en la iglesia, en vez de estar enfocados en la palabra, que se les haga un rema, superficialmente está la palabra, y bueno, pues suelta la palabra y no pasa nada, ¿verdad? Y sino al contrario, le puso una buena zarandeada del enemigo, y van a decir, pero ¿por qué? Si yo dicté la palabra, vemos a un Satanás que se sabe la palabra. Al revés de al derecho, mejor que uno de cada él escucha y ¿verdad? tiembla, dice Sí, que tiembla porque pero sabe lo que es. Pero le falta esa conexión, ese rema, ¿no? Que es lo que pasa con muchos cristianos. Pero ¿por qué si yo escucho, voy a la iglesia, escucho la palabra y como dijo Angélica, no hay no veo ni un antes ni un después? Veo un antes, pero no está el después, ¿no? Pero ¿por qué? Porque no le ponen atención a la palabra, a la enseñanza, ¿verdad? Cuál importante es aquí que tú me estés escuchando y pongas atención a lo que cada una de nosotras trae de parte del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Hay algo más? Entonces seguimos con la hermana Ruth. Sí, hermana Ruth. Hermana Ruti, Amén, amén. adelante. No, pues qué temas, ¿verdad? Tan Fuertes y tan bonitos y tan interesantes. pues, uno estudia su tema y luego ya viene uno aquí y le ay, carambas, ¿verdad? Todavía Dios muestra más. todo así, todavía muestra todavía más. da más. Pues sí, así es. pasa cuando ama Esta la parte es palabra. como una conclusión de todo lo que ya hemos estado escuchando, ¿verdad? Es algo como ya un resumen de lo que se vive. Aquí nada más como un pequeño, una información así como un asterisco ahí que remarcamos, donde dice que nuestra alma y espíritu están hechas de una sustancia muy fragmentable. Dice, el espíritu es nacido de nuevo, ¿verdad? Sabemos que el espíritu es nacido de nuevo cuando venimos a Cristo, cuando aceptamos a nuestro Señor y Salvador. Dice, pero el alma debe de pasar por procesos, por limpieza y ministración para que resulte una sanidad. Así es. amén. Ahí es donde viene ¿cómo se puede llamar? Pues aparte de lo importante, donde viene lo difícil, porque no es algo sencillo, porque no es algo... Hay mucha gente, ¿verdad? Hay varios testimonios en donde Dios obra diferente en cada persona, ¿verdad? Hay gente que siempre estuvo deseando ir a la iglesia, pero nunca se armó de valor y deseaba y tenía fe y tenía la esperanza y fue a la iglesia y no recibió lo que esperaba. Y hay gente que ni siquiera quería y que simplemente le invitaron y fue más a fuerzas que con ganas y de repente Dios obra y lo transforma. Y hay veces que no hay necesidad de hacer mucho de esa persona, ¿verdad? De llevar a cabo a veces hasta simplemente estudios bíblicos o las bienvenidas que te dan como nuevo creyente, estudios que te van a edificar. Hay gente que ya con la transformación que Dios hizo en su momento, ¿verdad?
ahí se va viendo todo lo que Dios hizo, todo el cambio y todo lo que se va beneficiando a través de la obra de Dios, ¿verdad? Y hay otra gente que no, ahí vemos otras personas que no, ¿verdad? Que sí hay que pasar por procesos, y los procesos sabemos que pues que no son miel sobre hojuelas. Son difíciles, son fuertes, son dolorosos, a veces son muy lentos, a veces son pues enseñanzas muy duras, que muchas de las veces, ayer que leía un texto que decía: el que no aprende en el consejo, aprende en el proceso. Entonces estamos confiadas, ¿verdad?, que sin los consejos o en todo lo que se nos habló en su tiempo, en su momento, las oraciones que hicieron por nosotras, o las invitaciones que nos dieron, si en su momento no hicieron el efecto, ¿verdad?, o nosotras no permitimos que hicieran ese efecto, ¿verdad?, porque como dices tú, puedes estar distraída en la iglesia, pero también estás distraída en tu casa. También en tu casa estás distraída, estás afanada, estás metida en otro mundo, en otro asunto, en otro rollo, y esa distracción pues también, o sea, es parte de lo que no permites que Dios haga. Los procesos se vuelven todavía más largos, más lentos, porque no está uno activa en la palabra, porque no está uno activa en ir conociendo, en ir descubriendo, porque muchas de las cosas que nosotros hemos hablado en estos temas, no fueron así, cayeron como por rayo, ¿verdad? No, para muchos hay que buscarle, hay que investigarle, hay que estudiar, y en esa parte de que Dios nos va dando ahí la revelación, a veces también hay que pedirla, porque a veces no llega nada más así como uno la quisiera, ¿verdad? A veces hasta hay que vivir episodios, hay que experimentar dolores, hay que experimentar ciertas situaciones para que Dios también enseñe, para que también nos revele ciertas cosas. Y hay muchas áreas que nosotras desconocemos, hay muchas áreas lastimadas, muchas áreas dolidas, muchas áreas fragmentadas que desconocemos, y ahí es donde, Señor, muéstrame, ¿verdad? Muéstrame qué está pasando, muéstrame qué es lo que yo debo soltar, qué es lo que debo perdonar, porque más que nada todo esto se trata de esto, todos estos temas se trata de esto, soltar, perdonar, y que Dios te dé esa revelación en donde tú recuerdes quién eres como hijo de Dios, tomes tu posición. La autoridad ya nos fue dada, pero muchas de las veces cómo nos falta esa fe, cómo nos falta creer para llevarlo a cabo, para hacerlo, porque decir, no, pues se oye muy fácil de que necesitamos una liberación, y a dónde hay que acudir, dónde recibimos el consejo, cuáles son los requisitos, hay un tutorial, ¿qué se hace? Primeramente, pues a ponerte en las manos de Dios, adentrarte en todo esto, para pedirle a Dios también esa revelación, ¿verdad? Porque sabiendo cuál es nuestro lugar, somos hijos de Dios, nos dio el poder, el dominio propio, y tenemos esa autoridad, pero a veces nosotros mismas no creemos ni en nosotras mismas como para llevar a cabo la palabra, y lo dice, Jesús dijo, y mayores cosas que estas harán. Y realmente podemos hacer mayores cosas que las que Jesucristo hizo, pero las vamos a hacer solamente con el poder y el respaldo de Dios, ¿verdad? No porque querramos nosotras que suceda de la manera que nosotros querramos, que sea de la forma en que nosotros lo estamos pidiendo, pero en todo esto, en todos estos temas, en toda esta situación, lo más importante es tener la fe, tener el conocimiento, estar creyendo, no desvariar en ese aspecto de somos humanos, ¿verdad? Y nos debilitamos, nos dejamos a veces entristecer, nos dejamos apagar, y es ahí donde fallamos, porque el Espíritu es el que debe estar encendido siempre. El Espíritu es el que debe estar siempre, esa llama encendida, donde nos vuelva a recordar quiénes somos, para qué fuimos hechos, para qué fuimos creados, y tener el conocimiento, tener que la fe y la esperanza nunca mueran, ¿verdad? Que sea lo que tengamos siempre firmes, la fe y la esperanza puesta en Jesús, para que podamos verdaderamente llevar a cabo todo esto, todos estos temas, experimentarlos y ponerlos por obra, y que conozcamos cada vez más y podamos ayudar a más gente, ¿verdad? Porque de lo que he sido bendecida, bendigo a los demás, ¿verdad? De lo que tengo doy, y si no es mucho, pues no importa lo que tenga, hay que bendecir, y si con oración puedo ayudar, pues ahí estoy, ¿verdad? Con constante oración por los demás, por lo que se necesita, lo que se requiere, pero aquí el asunto es ese, ¿verdad? Que estemos apercibidas, como siempre lo ha dicho la pastora, ¿verdad? Esa es mi palabra favorita, porque yo en un principio no sabía qué significaba, pero estemos apercibidas, ¿verdad? De todo esto, ¿verdad?
que aún y cuando no, hay muchos temas de todo esto, muchos temas, muchas áreas, mucho de qué hablar. Muy extenso. Sí, es algo muy extenso, pero lo que ya más o menos tenemos un conocimiento, aunque sea pequeño, pero ya tuvimos una variedad de temas en las que solo nos falta poner por obra, en la que solo nos falta seguir teniendo fe, seguir pidiéndole al Espíritu Santo que nos siga enseñando, que nos revele a Dios esas áreas, cómo le hago, Señor, cómo salgo adelante, cómo llevo a cabo todo esto. Tú ya el poder ya me lo diste, la autoridad ya la tengo, pero me lo tengo que creer yo misma, porque soy una hija de Dios y tengo que salir adelante, porque eso es lo que ya está establecido. Dios tiene establecido para nosotros unos futuros de su mano gloriosos. Pero mientras estemos todavía atadas al pasado, pensando en qué nos pasó, qué nos hicieron, qué nos dolió, qué nos marcó, no, o sea, hacia adelante y no dejándonos dominar por nada de eso, ni entristecer, ni hundir, ni nada, porque esa parte es muy difícil, esa parte es la más difícil de salir, ¿verdad? De todo el pasado. Y pues adelante nada más. Y pues como todo, ¿verdad? Perdón, hermanos, que pronto se nos pasa el tiempo, miren. Así es. Como todo, estuvimos hablando sobre los síntomas, ¿no? Así es. Síntomas y enfermedades y condiciones, ¿no? Pero la respuesta es esta. Ella dijo, hay que cerrar puertas primero, hay que reconocer que fallamos, es parte de la humildad. Hay que empezar a cerrar puertas. Número 2, hay que perdonar, ¿verdad? Hay que perdonar. Amén. Que no haya ningún resentimiento, ningún odio, ni iras, nada. Hay que perdonar, pero es que no puedo perdonar porque fue muy duro lo que yo pasé, y mi amor para perdón es muy limitado. Enciérrate en el privado con el Espíritu Santo y dile, dame de tu amor es incalculable, tu amor es infinito, dame del tuyo para poder perdonar, ¿verdad? Es importante que vayas al privado. Mira lo que dijo David, lo que hizo David. Clamé a ti, ¿verdad? Y empezó a decir, tú eres mi esperanza, tú eres mi refugio y mi porción en la tierra de los vivientes, ¿verdad? Él fue la respuesta. ¿Qué viene eso, pastora? Salmo 142, 5. Dice, y líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo, ¿verdad? Y si es necesario, busca un terapeuta cristiano, busca consejería cristiana, busca a tus pastores que te puedan llevar, ¿verdad? A todo esto de lo que es la liberación, la restauración. Efesios 4:23 habla, renovaos en el espíritu de nuestra mente. Nuestro espíritu necesita ser redomado por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Es importante que busques ayuda. Sabes de que el día 9 de septiembre Dios me puso en mi corazón, el día 9 se llaman 3 horas adorando en el monte. Me gustaría, si tú nos estás escuchando, te esperamos, ¿verdad? En la iglesia El Shaddai, ¿verdad? Está en calle Monte Memphis, esquina con Santo Dios, oiga, con Gavino, San Gavino, ¿verdad? San Gavino, calle San Gavino y esquina con Monte Memphis. Padre bendito, ¿verdad? Va a ser Ejido San Gavino, sí. Va a ser 9 de septiembre, vamos a estar desde las 6 de la tarde. Ven, mira, es algo tan extraordinario que hemos vivido en nuestra iglesia y todos los que son adoradores, que cuando somos adoradores en espíritu y en verdad, el Espíritu Santo se activa y empieza a manifestarse. Amén. El objetivo, ¿verdad? De 3 horas adorando en el monte, el objetivo es que el Señor ahí sane, libere y restaure, ¿verdad? Entonces necesita ser sanado de traumas, de miedos, de temores, de inseguridades, de culpa. Te invitamos 9 de septiembre en la iglesia El Shaddai, ¿verdad? Esquina, calle San Gavino, esquina con Monte Memphis, ¿verdad? A las 6 de la tarde. Vamos a poner spot porque lo vamos a estar anunciando y nosotros mientras estemos al aire pues vamos igual, ¿verdad? A promover esto que el Señor nos ha dado para llevarlo a cabo, ¿verdad? Y que tú puedas venir y que yo sé que ahí sí va a haber un antes y un después, ¿verdad? Amén. Gracias. Mire, pues nos da tristeza porque no pudimos estar, ¿verdad? En la radio, pero lo van a poner más tarde.
lo van a poner más tarde. Y gracias a ustedes por vernos por Facebook, tuvieron la paciencia, ¿verdad? Y sigan compartiendo. Miren, ok, vamos a entrar a Julieta, claro que sí, Julieta. Vamos a orar por Julieta, ¿verdad? Dice que fue su hijo a la iglesia con ella. Dice que la semana pasada les pedí oración por mi hijo Nicolás de 23 años y gracias a Dios el domingo fue conmigo a la iglesia y le gustó a uno, entrega su vida Vamos a Dios, a seguir orando, pero lo hará por muchas gracias. Gracias Julieta por esta victoria, y tú sigue orando, de verdad que mi corazón se alegra, ¿verdad? Y entendemos que Dios está escuchando nuestras oraciones. Sigue adelante, Julieta. Este es el principio de las grandes cosas que vienen para tu hijo. Aleluya. No dejes de Germán luchar y Cadena. arrebatar, ¿verdad? Ahora tenemos a Germán. Dice, mis hijos son adictos a películas de terror y siempre pasan cosas turbias en casa. Ayúdenme a que Dios me dé sabiduría de que entiendan que están mal, ellos son jóvenes. Sí, es importante que les enseñes, ¿verdad? Eso se llaman anatemas, porque están dejando entrar y permitir al enemigo que tome tu territorio, que tome tu casa. Yo creo que es tiempo de gobernar. Tú eres papá, tú eres padre, y es tiempo de, ahora sí, como dices, tiempo de gobernar. Esta es mi casa y aquí hay ley. Ahora sí que aquí hay reglas, mijo, y por ellos y por amor a ellos, a lo mejor ellos no lo entiendan. Y si puedes decir a tu pastor que vaya y unja para que se establezca el reino de los cielos en tu casa, hazlo, ¿verdad? Dice que Dios viene y limpia esa casa y salen 7 espíritus y ahí ahora se establece el reino de los cielos, pero mantén siempre esa casa ocupada por el Espíritu Santo. Así que esa es la respuesta. Ve y dile para todo esto, saca todos esos anatemas de tu casa y es tiempo de gobernar, por favor, y diles, aquí soy yo el Padre y aquí es esta regla, amén. Hazlo, por favor, y verás lo que Dios va a hacer en ese hogar. Así que van a con un pastor y dile, unge mi casa, por favor, para que el reino se establezca allí y que ahora el que gobierne su casa se llama el Espíritu Santo. Ahora vamos con Giovanni. Dice, mi hermano es adicto a drogas y pornografía, él está dañado de su mente, me da compasión, quiero que me ayuden a orar por Joaquín. Claro que sí, ahorita vamos a orar por él. No sé cómo se llama, ¿verdad? Ahorita si me mandas cómo se llama. Joaquín, muy bien, Joaquín. Bueno, pues vamos a orar por Joaquín en estos momentos. Padre eterno, tú tienes, Señor, el poder para dar libertad a los cautivos. Oro, Señor, y nos unimos a la petición de Giovanni en un mismo espíritu y en el poder del acuerdo. Padre mío, tú amas las almas. Oro para que Giovanni tenga un encuentro contigo, para que Joaquín tenga un encuentro contigo, Señor. Tú has venido a deshacer todas las obras de maldad, Padre mío, y has traído libertad a aquellos cautivos. Padre, que la luz del Evangelio les sea resplandecido a Giovanni. Padre mío, oramos para que Giovanni deteste, Señor, y por su boca le dé asco esa droga, Padre mío, y ciérrale los ojos a esa pornografía. Haz lo que tengas que hacer, Espíritu Santo. Bloquea, Señor, todo lo que el enemigo quiera que él haga. Bloquéalo en el nombre de Cristo Jesús. Padre, declaramos a Joaquín libre, Señor. También nos unimos a la petición de Estela por su esposo Héctor Saavedra. Declaramos, ¿verdad?, que él va a ser pero si ahora era un adorador a la muerte, ahora declaramos que va a ser un adorador en espíritu y en verdad. Él va a adorar al Dios grande y fuerte que se llama Jesucristo. Padre mío, Héctor Saavedra, Señor, te lo ponemos en tus manos, Señor. Padre, declaramos libertad. Por Alma Martínez, Señor. Ay, Padre mío, Santo, nos unimos a tu petición, Alma. Sé que no es fácil este proceso, pero yo te pido, ¿verdad?, que en estos momentos sepas que no estás sola, Alma. Métete en el privado con el Espíritu con el Espíritu Santo para que te dé las fuerzas, porque yo creo que hay hijos de por medio, ¿verdad? Pablo. Se llama Francisco Cepeda, el de Alma Martínez, Francisco Cepeda. Francisco, ya están anotando también aquí, Almita, ya están anotando las intercesoras para llevar estas peticiones, ¿verdad? Amén. Pablo Emanuel también por sanidad, ¿verdad? Que Dios ministre su corazón, Señor, sana su corazón.
Padre mío, te lo pido en el nombre de Jesús, que él pueda tener un encuentro contigo, Señor. También nos lo estamos llevando a Pablo Manuel, también nos lo estamos llevando en oración. Me pueden apoyar por mi esposa Saidi Carolina Moreno, ¿verdad? Ahí lo anotan, por restauración, para que ella vuelva su rostro al Señor. Hermosos, saben de que los invito para este sábado 9 de septiembre. Por favor, no se lo pierdan. Yo sé que ahí va a sanar corazones y heridas, ¿verdad? Vayan, miren, les voy a dar mi número de teléfono. Hábleme si quieren la dirección, es muy importante que vayan. Yo sé que Dios los va a sanar, va a restaurar todos aquellos que tienen heridas en su corazón, ¿verdad? No lo tomen por poco. Los invito este 9 de septiembre, anote mi número, es 657, es el área, es 141-2217, por favor. Ajá, Saidi, ¿verdad? Ok, Saidi. Ojalá puedas acompañarnos. No todas viven aquí en Chihuahua, pastora. Las personas que vivan aquí en Chihuahua, pues en Ciudad Juárez. Aquí en Ciudad Juárez, pues están cordialmente invitadas a la iglesia. Pero vamos a estar orando. Que vean un antes y un después, pero mientras tanto, los que no son de aquí de Ciudad Juárez, pues vamos a estar orando, vamos a poner en manos de Dios cada una de las peticiones. Ya ahorita ya las escribieron mis hermanitas y nos lo vamos a llevar, nos la vamos a pasar. Saben de que tenemos intercesión todos los días desde las 6:30 de la mañana. Espiritual. Estuvimos orando por una jovencita que le habían pronosticado cáncer. Ay, sí, pero bendito Dios, estuvimos orando por una semana y que creen, Dios sanó y salió totalmente sana. Sana, sí. Ay, ya salió sana. Ay, la oración tiene poder, ¿verdad? Le hicieron otros estudios y salió ya y sana. Salió completamente limpia. Ay, qué bueno. Ya no así le que duele Él nada. es nuestro Dios, nuestro Dios. Sí. Él es nuestro Dios, no es cualquier Dios el cual nosotros servimos, hijos. Así que nos llevamos todas estas peticiones y los esperamos. Y anotaron mi número, estamos para servirles, ¿verdad? Bueno, pues que pronto se acabó el tiempo, ¿verdad? Y pues perdónenos, discúlpenos porque no pudimos salir en la radio, ¿verdad? Hubo fallas por ahí con el internet, pero en Roku y en Facebook sí estuvimos ahí, pero en Spotify y en las demás redes pues no estuvimos, pero ya nos dijeron aquí que nos lo van a poner más adelante al aire este programa. Bueno, para nosotros fue un placer servirles y dar, ¿verdad?, lo que Dios nos ha dado. Dar de gracia lo que es de gracia, ¿verdad? Entonces los amamos. Aleluya. Muchas gracias y los esperamos el próximo viernes a las 9:45, ¿verdad? Y todo este mensaje sí nos ayudarían a ustedes a poder compartirlo para que tengamos más público y ustedes lo puedan compartir. Se los agradecemos mucho. Amén, bueno, amén. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Declaramos un día de victoria, de bendiciones. Amén, y amén. que sin duda el Espíritu Santo va con ustedes, los cuide, los protege. Sí, amén, un abrazo amén. a todos. Nos esperamos Sí, amén. Dios este les próximo bendiga. viernes, Dios les ¿verdad? bendiga. Saludos. Bendiciones a todos. Bendiciones. Hemos llegado al final de tu programa. Es hora de edificar. A cargo de la pastora Raquel Bustamante. Te esperamos la siguiente semana a la misma hora, aquí por Shekinah 95.1. Si no tienes una iglesia donde congregarte, eres bienvenido en El Shaddai, Ciudad Juárez. Estamos ubicados en calle Ejido San Gavino, esquina con Monte Memphis. Ampliación, Nuevo San Isidro. O búscanos en Facebook como Iglesia Shaddai, CDJRZMEX. Muchas gracias y hasta la próxima. Dios te bendiga.